Ribot es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de número de la Real Academia de la Historia. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablarnos sobre uno de los temas fundamentales del siglo XVIII, el llamado absolutismo ilustrado. Vamos a proponerle dar un repaso a sus principales características, el periodo cronológico en que se llevó a cabo, quiénes fueron sus principales exponentes, qué efectos tuvo en las sociedades en las que se aplicó. Pero antes de nada, vamos a saludarlo. Luis, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Estamos quizás más acostumbrados a oír hablar de despotismo ilustrado. Sin embargo, la historiografía más reciente prefiere el término absolutismo ilustrado. ¿Por qué? Pues porque en realidad es una forma política de gobierno que se produce sobre todo en la Europa central y occidental, donde lo que hubo fueron regímenes absolutistas, no regímenes despóticos. Hay una pequeña diferencia entre un absolutismo y un despotismo. Se puede decir, por ejemplo, que el gobierno de los zares en Rusia es un gobierno despótico, y mientras que los gobiernos de los soberanos italianos, franceses, españoles, que es donde se produce el absolutismo, son gobiernos absolutistas. Y por eso se utiliza el término absolutismo ilustrado, que parece más correcto. ¿De qué periodo cronológico estamos hablando exactamente? Bueno, esto es en el siglo XVIII. Y propiamente iría desde 1740 a 1788. Se han tomado estas dos fechas como inicio y final de una forma un poco simbólica. En 1740 llegan al poder dos de los reyes más representativos del absolutismo ilustrado, que son María Teresa de Austria y Federico II de Prusia. Y en el año 88 muere José II, el hijo de María Teresa, emperador de Austria. Y justo además al año siguiente, en 1789, comienza la Revolución Francesa. De forma que estos 48 años, que en grosso modo llenan la segunda mitad del siglo XVIII, serían los propiamente llamados del despotismo. Además, hay que pensar otra cosa que nos afecta a los españoles. Otro de los ejemplos del despotismo ilustrado, o absolutismo ilustrado, perdón porque a veces yo mismo incurro en el término tradicional, es Carlos III, de cuyo centenario se ha celebrado el año pasado. Y Carlos III muere exactamente en 1788, de forma que también es otro elemento más en favor de esta cronología. Como todas las cronologías son siempre, pues, en fin, unos hitos que se colocan para que la gente se oriente, no tiene más significado. Bueno, ¿esta doctrina o corriente política surgió al mismo tiempo en toda Europa o, como suele ser habitual, prendió primero en una corte y luego se fue extendiendo poco a poco por las demás? Bueno, está bien lo de doctrina o corriente política. Es una corriente política, no es una doctrina. Es una corriente política que surge en el siglo XVIII y evidentemente hay un mimetismo. Cuando se toman ciertas medidas en una corte, se empiezan a tomar en otras. El modelo en el que se basa es un modelo claramente absolutista, es el modelo de la Francia de Luis XIV. Luis XIV es rey de Francia en el siglo XVII y comienzos del XVIII, muere en 1715, después de un larguísimo reinado. Y es un poco el modelo que se está imitando. Es el gran monarca absolutista, es el rey absoluto por excelencia, y se trata de imitar sus formas de gobierno. Lo que ocurre es que, claro, se hace ya en una época distinta en la que el movimiento filosófico de la Ilustración se ha desarrollado. Entonces, por eso es una forma de absolutismo que tiene una característica específica, que es lo que hace que se hable de absolutismo, pero no de absolutismo pleno, como podría ser el de Luis XIV antes, sino un absolutismo ya vinculado a la Ilustración, y de ahí este término de absolutismo ilustrado. ¿Cuáles serían esas características que lo diferencian del anterior? Pues las características es que es un absolutismo con apellido. Es decir, la palabra absolutismo, que es un sustantivo o un nombre, tiene después un adjetivo, que es el de ilustrado. Y estos dos términos marcan las características, porque además son dos términos contradictorios, de forma que algunos autores han dicho que es una especie de contradictio in terminis, que sería en latín términos contradictorios, puesto que el absolutismo no puede ser ilustrado y la ilustración no puede ser absoluta. Esta sería la idea de base.
Por eso, quizá lo que caracteriza al despotismo ilustrado es que se trata de un matrimonio de conveniencia. Es decir, por un lado están una serie de pensadores reformistas, pensadores teóricos, hombres prácticos, que quieren reformar las condiciones de vida de un país, que quieren, diríamos hoy, modernizarlo, que quieren avanzar, que quieren ir hacia el progreso. Este término es muy ilustrado, el término de progreso. Por otro lado están unos gobernantes, unos reyes, que aspiran a concentrar cuanto más poder mejor y que tienen el modelo del rey que ha concentrado más poder hasta ese momento en el antiguo régimen europeo, que es Luis XIV. Por lo tanto, unos afanes absolutistas de unos monarcas y unos afanes reformadores de unos políticos, pensadores, teóricos, filósofos. La unión de los dos, una unión un poco contra natura, como digo, es la que va a dar lugar a esta fórmula política, a esta práctica política que es el absolutismo ilustrado. Quizás por eso el lema que los define, ¿no? El todo para el pueblo pero sin el pueblo, lo resume muy bien. Sí, pero a mí estos lemas no me gustan porque me parece que son simplificaciones que no nos dan una idea real del contenido de estas prácticas. Hablar del pueblo en esta época, por otra parte, y pensar o utilizar el término pueblo hoy es muy, muy complejo porque el concepto que ellos tenían de pueblo no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros. De forma que yo rechazo este tipo de lemas. En realidad, de lo que se trata es de, y aquí voy a lo que es la ilustración, de modernizar un país. Hay un término que utilizan mucho los ilustrados, los políticos del absolutismo ilustrado, que es el de remover los obstáculos. Es decir, remover los obstáculos que impiden que el país se enriquezca, que impiden que la gente viva cada vez mejor, que impiden que el rey acreciente su poder, que impiden que la producción de la agricultura y de la industria sea mayor, que impiden el comercio, que impiden, en definitiva, que impiden el progreso del país y del reino y la felicidad de los súbditos. Estas dos palabras, progreso y felicidad, son dos palabras muy ilustradas que se usan en la época. Y por tanto me gusta usarlas. Y naturalmente, ¿cuáles son estos progresos? Al remover estos progresos hacemos dos cosas. Por un lado, reforzar mucho el poder del rey, que es el gran motor del cambio, también se utiliza este término, y por otro lado, mejorar las condiciones económicas, judiciales, fiscales, etcétera, del reino. ¿Quiénes fueron los mejores representantes del absolutismo ilustrado? Bueno, antes se decía al principio que a la hora de ver el espacio, el periodo cronológico, nos fijamos en dos monarcas que son María Teresa de Austria y Federico II de Prusia. Ellos son dos modelos. También el hijo de María Teresa, José II, también Catalina II de Rusia, a pesar de que Rusia es un mundo un poco peculiar, y también toda una serie de monarcas italianos y españoles. En Italia, por ejemplo, el gran duque de Toscana, también Carlos III, que primero aplica ese tipo de políticas y es uno de los primeros que lo aplica desde mediados de los años 30 en Nápoles, como rey de Nápoles y de Sicilia, y que luego va a traerlo a España. Evidentemente, cuando Carlos III hace esto, no es porque él tenga estas ideas, sino porque igual que en todos estos países cuenta con todo un grupo de gentes, de pensadores, de teóricos de la política, de economistas, de hombres que escriben, de filósofos, que es el término que se usa en la época en un sentido muy amplio, no en el sentido actual de filósofo, que están proponiendo medidas pues para intentar conseguir que limitar los abusos feudales, intentar conseguir que haya una clase media de propietarios de la tierra, que el comercio de cereales sea libre para evitar las hambrunas, disminuir los privilegios de la Iglesia. Hay una vertiente muy clara del absolutismo ilustrado que es la limitación de los poderes de la Iglesia, que ayuda tanto al reforzamiento del poder real como a la mejora de las condiciones económicas y sociales del país. Y, Luis, ¿qué consecuencias se derivaron de la aplicación del absolutismo ilustrado? Bueno, pues esto es lo más sorprendente. Tuvo pocas consecuencias. ¿Por qué? Porque hubo avances, sin duda, pero hubo también muchos proyectos que se quedaron en eso, en proyectos, en buenas intenciones, pero la resistencia de los poderes tradicionales, la resistencia del poder de la Iglesia, la resistencia del poder de la gran nobleza, propietaria de feudos, que no estaba dispuesta a ceder sus poderes,
la resistencia frente a los intentos de unificación de las prácticas legislativas, de la legislación y de los códigos, la resistencia también a veces del pueblo, con una visión excesivamente tradicional de las cosas, todas las resistencias que se acumulan, y por otra parte la timidez de las reformas, porque esa contradicción a la que me refería al principio estaba ahí en la base. Es probable que hubiera que limitar abusos feudales, pero no querían tocar el sistema feudal, querían mantener el sistema feudal. También se trata de limitar el poder de la Iglesia, pero manteniendo también lo esencial de la propiedad eclesiástica, lo esencial de los poderes eclesiásticos en los distintos territorios. Se trata, en definitiva, de intentar mejorar cosas, pero sin ir al fondo de los problemas. Y por eso, en la mayor parte de los casos, hubo avances, hubo cosas positivas, pero hubo también frustraciones y cuestiones que no se resolvieron. ¿Cuál es el resultado final? Evidentemente la Ilustración había inspirado a estos pensadores, pero también la Ilustración inspira lo que va a ser el liberalismo, lo que va a ser las ideas que están en el trasfondo de la Revolución Francesa, en el trasfondo de las revoluciones y de los regímenes liberales ya en el XIX, que estos sí que van a plantearse unos cambios en profundidad. Por supuesto la revolución, sin duda, y también los regímenes liberales, unos cambios en profundidad. Vendrán las desamortizaciones, vendrán el fin de toda una serie de privilegios, vendrán, en fin, cambios mucho más profundos que en definitiva, pues era lo que venía detrás de el relativo fracaso que supuso el absolutismo ilustrado, con todas las realizaciones que sin embargo tuvo, que hay que tenerlas en cuenta. Luis Antonio Ribot, catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de número de la Real Academia de la Historia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias, es un placer, Clara.